rápidamente con nuestra corresponsal Alina Duarte, quien está al pendiente de lo que ocurre en Cuba. Le quiero decir que ya se sumaron Vicente Fox y Felipe Calderón a la declaración de exmandatarios que respaldan al pueblo cubano que protestó. Creo que ahí no hay mucho que decir si todos estamos del lado del pueblo cubano. Los expresidentes de México, Vicente Fox y Felipe Calderón, respaldaron y firmaron la declaración de respaldo al pueblo cubano promovida por la Iniciativa Democrática de España y las Américas. De manera conjunta con un grupo de exmandatarios de América Latina y España, aseguraron que la isla se encuentra bajo una dictadura y urge que llegue ayuda política y humanitaria. Los nombres de los exmandatarios emanados del PAN se sumaron a los de José María Aznar de España, Álvaro Uribe de Colombia, Óscar Arias y Laura Chinchilla de Costa Rica, Eduardo Frei de Chile, Mauricio Macri de Argentina y José María Sanguinetti de Uruguay, entre otros. Los que sí creo que no tienen vergüenza son los españoles, hablando de democracia con la monarquía, el rey, la rey. Bueno, al final es solamente mi opinión y es punto y aparte. Vamos con nuestra corresponsal Alina Duarte, que ya llegó con el reporte de todas las noches a Sin Censura Nocturno. Adelante, Alina, te escuchamos. Un abrazo. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Así es, pues como bien lo mencionas, ha sido Vicente Fox, Felipe Calderón y todos estos expresidentes, exmandatarios de la región e incluso de España que se han salido a manifestar este descontento, dicen, por lo que está ocurriendo en Cuba. Como bien dices, creo que nadie está diciendo que no respalda al pueblo cubano. Sin embargo, como si se tratase de la misma Guerra Fría, hablan, como el mismo Vicente Fox en su cuenta de Twitter, hablar de no respaldar a una dictadura comunista. A pesar de ser uno de los discursos más trillados durante los últimos años, diciendo que tanto Venezuela, Cuba, Nicaragua y todos los países denominados progresistas son este fantasma comunista dentro de la región, pues ahora también se suman estas acciones que ya veíamos, por ejemplo, aquí en el caso de la embajada cubana por parte del PAN, dando discursos y provocando también a los mismos funcionarios de la embajada cubana, que decíamos es bastante grave que se esté violentando una sede diplomática que es considerado territorio cubano, a pesar de estar en México. Y esto se replica en varios lugares de América Latina. La derecha está bastante asusada por lo que está ocurriendo en Cuba, firmando no solamente documentos, sino también llamando a través de redes sociales bajo esta campaña de SOS Cuba, como lo hemos visto también en el caso de Venezuela, lo hemos visto en el caso de Bolivia, sumado a estos artistas que aparecen solo cuando se trata de estas coyunturas, pero cuando se trata de Colombia, por ejemplo, no vimos un SOS Colombia, no vimos un SOS Chile, no hemos visto un SOS Ecuador cuando las protestas y el estallido social. Nuevamente atacan, ¿no?, en este nado sincronizado de la derecha internacional que tampoco hay que subestimar. Y hay que ser bastante prudentes, pues sobre todo sensatas en lo que está ocurriendo en Cuba. Es una situación que, si bien creo, a mi parecer, y esto es un punto personal, se ha exacerbado a través de medios de comunicación corporativo y estos personajes cínicos de la derecha internacional, también lo cierto es que estas manifestaciones en algún momento se han recrudecido por ambas partes. Lo cierto es que se registran sobre todo personas con armas blancas dentro de estas protestas que se dicen en contra del gobierno de Fidel Castro, pero también el uso de la fuerza ha confirmado el mismo gobierno cubano la muerte ya de uno de los manifestantes en el municipio de Arroyo Naranjo en los pasados días. A la par también se ha sumado la renuncia del viceministro del Interior, Jesús Manuel Burón, durante las últimas horas, quien dice no estar de acuerdo en lo que está ocurriendo en la isla. Entonces, bueno, es bastante delicado, ¿no?, el análisis que hay que tomar en torno a Cuba. Sin embargo, pues habrá que en algún momento, también creo que esto de la neutralidad no existe y habrá que sacar esas conclusiones. Nuestro auditorio tendrá que sacar esas conclusiones al ver quiénes están llamando en SOS Cuba, quiénes están respaldando al pueblo cubano, quienes están tratando de escuchar lo que dice también el gobierno cubano respecto a esta campaña internacional, sobre todo en redes sociales y bots
cuentas que se han creado durante los últimos días para lanzar esta campaña internacional. Y pues bueno, le dejamos esas conclusiones a nuestro público de saber qué es lo que está pasando en Cuba con todo esto que venimos aquí a mencionar. Entonces, algo delicado, sobre todo, y con esto cierro, Vicente, que se ha sumado esta campaña directamente desde Miami, y esto no es una conspiración, esto no es un secreto y no son suposiciones. El mismo alcalde de Miami, el día de ayer, en una declaración, en una entrevista hecha en la cadena totalmente de derecha Fox News en Estados Unidos, llamó a considerar un bombardeo, un uso militar de la fuerza en Cuba abiertamente. Esto fueron declaraciones que están grabadas. El alcalde de Miami, que es en donde es sabido, está concentrada pues esta oposición cubana, esta oposición venezolana en Estados Unidos, está llamando a bombardear Cuba. Nada más y nada menos que eso está moviéndose en torno a Cuba, algo que también, insisto, habíamos visto también en el caso de Venezuela, cuando Donald Trump decía que todas las opciones estaban sobre la mesa, y en ese momento el asesor de seguridad nacional John Bolton hablaba también de invadir Venezuela. Pues bueno, este punto donde ya se habla del uso militar estadounidense y además estadounidense, ¿no? Los que van a liberar al pueblo cubano, ya está pasando, ya está implementándose también esa narrativa, Vicente. Al pendiente, querida Lina, algo más antes de despedirnos sobre este tema. Yo sí tengo algo más. Perdón, mi querida Lina, porque luego los medios tradicionales, los periodistas como el gran teacher Joaquín López Dóriga se quejan de los youtubers. Bueno, Carlos Loret de Mola se queja de que a los youtuberos nos da línea el presidente Andrés Manuel López Obrador